Profesora, reciba mis saludos cordiales. Quien les saluda es Adolfo Falcón Olivas. El tema seleccionado para la tarea académica es la ley de Biot-Savart. Dentro de ello, trataré la reseña histórica de la ley de Biot-Savart, importancia de la ley de Biot-Savart, en la actualidad, aplicación de la ley de Biot-Savart, Eiton Perú, distribuidor de equipos eléctricos y electrónicos, fabricación de contactores, impacto en la aplicación de equipos que funcionen con campo magnético en la industria peruana, ejercicios relacionados al tema y conclusiones. Los inicios del campo magnético se da con Hans Christian Ørsted, físico danés, que en 1820 advirtió de forma casual, cuando realizaba pruebas de fenómenos eléctricos, que la aguja de una brújula estaba cercana a un hilo conductor por el cual circulaba corriente, se movía. Al ver esto, Hans incrementó la potencia de las pilas, acercó la brújula al conductor y pudo ver que la aguja formaba un ángulo recto respecto al hilo conductor. Para ver si este fenómeno variaba al interponer algunos materiales, puso un metal, vidrio y madera, viendo que este fenómeno se mantenía. En julio de ese mismo año, publicó sus resultados en un folleto de 4 hojas en latín. Meses después, Jean-Baptiste Biot y Félix Savart, ambos físicos franceses, calculan la fuerza que ejerce un campo magnético sobre una carga eléctrica y definen la intensidad de campo magnético generada por la corriente eléctrica que pasa por un hilo conductor, que es inversamente proporcional a la distancia, a la distancia al cuadrado. Importancia de la ley de Biot-Savart. Como hemos visto, el campo magnético es muy importante, ya que hemos visualizado que al pasar o al fluir la corriente sobre un hilo conductor genera un campo magnético. Esto nos sirve para diseñar y analizar dispositivos electromagnéticos como motores, y para definir el sentido de giro del campo magnético se estableció la ley de la mano derecha. El dedo pulgar indica el sentido del flujo de la corriente y los demás dedos el sentido de flujo del campo. En tal sentido se generó la fórmula básica o base. En este caso, que nos dice que el campo magnético es igual a la permeabilidad magnética por la intensidad dividido entre 4pi, por la integral de la diferencial de superficie por el vector unitario entre la distancia al cuadrado. En la actualidad, la ley de Biot-Savart o el campo magnético es usado en diferentes campos: en la generación de energía y motores, en la medicina, en la resonancia magnética, en el transporte, en el tren bala, ya que es flotante debido al campo magnético, no tiene contacto con la línea férrea, en la industria, el electroimán, en el almacenamiento de datos, como han ido pasando los tiempos, desde un cassette, un disco duro, una tarjeta de plástico magnética, y en la vida cotidiana tenemos los teléfonos, los audífonos y los parlantes inalámbricos. Una de las empresas peruanas que distribuye equipos eléctricos con el principio de funcionamiento de campo magnético es Eiton Perú. Uno de los componentes los cuales vende o comercializa son los contactores. Eiton Perú tiene su sucursal en la Avenida Argentina, en Lima. La fabricación de contactores. Voy a tomar énfasis en esto, ya que su principio de funcionamiento se basa en el campo eléctrico. Como dice, ¿no? La fabricación de contactores se basa en la creación de un campo magnético mediante una bobina para mover contactos y controlar circuitos de potencia. Bueno, quiere decir, vamos a visualizar la parte interna de un contactor, en la cual podemos ver el núcleo de hierro y el bobinado, ¿no? Con este alambre de cobre, el cual, al fluir una corriente a través de ella, genera un campo magnético y va a atraer a la parte móvil, y estás haciendo que se abran o cierren los contactos auxiliares o según se requiera. La importancia de la aplicación del funcionamiento del campo magnético en la industria. Como hemos visto, uno de los componentes son los contactores. Los contactores también son usados para el arranque o parada de motores de forma remota. En el siguiente gráfico podemos ver que también se puede invertir el sentido de giro de los motores o realizar el arranque estrella triángulo. También en la industria, los motores de una industria son controlados por los contactores. Como se puede visualizar en el tablero eléctrico, hay múltiples contactores que van a controlar los motores.
Asimismo, en este tablero eléctrico se encuentran contactores y equipos electrónicos, las cuales van a controlar los diferentes equipos para los diferentes procesos dentro de una industria. Asimismo, en una siderúrgica se pueden ver unos electroimanes, las cuales van a servir para llevar o transportar el metal hacia la fundidora. Y todo esto gracias al electromagnetismo. Ejercicios relacionados al tema. Ejercicio número uno. En la implementación de una planta industrial se instalarán motores de alta potencia. En el tablero de control se instalarán diversos componentes eléctricos, entre ellos un contactor electromagnético. Para seleccionar adecuadamente dicho contactor se requiere determinar algunas de sus características técnicas. El contactor posee un núcleo de hierro fundido y un arrollamiento encargado de generar el campo magnético necesario para la atracción del núcleo móvil. Se sabe además que por el contactor pasarán barras de cobre con un peso total de 1 kilogramo. Y la bobina puede ser energizada con una corriente de 0,5 amperios, que nos piden calcular el campo magnético generado por la bobina y determinar el número de espiras. En primera instancia veremos un gráfico de un contactor. Como ya lo hemos visto anteriormente, tiene un núcleo de hierro fundido en el cual está un arrollamiento de hilos de cobre, por el cual pasará una corriente y generará un campo magnético magnetizando a la parte móvil y cambiando la posición de los contactores. Nos piden calcular el campo magnético generado por la bobina. Para este cálculo usaremos la fórmula fuerza es igual al campo magnético al cuadrado por el área entre dos veces la permeabilidad magnética. El campo magnético, despejando el campo magnético tenemos esta, para calcular la superficie. Regresamos nuevamente a nuestra gráfica. La parte del cual hará contacto es de 2 centímetros por 2 centímetros y tenemos dos puntos de contacto, las que harán o atraerán a la parte móvil. Calculando el área tenemos 8 centímetros cuadrados y pasándolo a metros tenemos el valor de 0,008 metros cuadrados. Para calcular la masa de la barra de hierro que es móvil, aplicaremos la fórmula densidad por volumen. La densidad de la barra de hierro es igual a 6.920 kilogramos metro cúbico y el área de la parte móvil es 2 por 2 por la longitud, que es 18 centímetros, convertidos a metros es 0,02 metros al cuadrado por 0,18 metros cúbicos se van y tenemos un valor de 0,5 kilogramos. Estos datos obtenidos reemplazaremos en la fórmula para hallar el campo magnético. El campo magnético hallado es 1 kilo más 1,5 multiplicado por la gravedad para hallar la fuerza en newtons y por 2 por 4pi por 10 a la menos 7, dividido entre el área que es 0,0008 metros cuadrados, hallando un valor de 0,22 teslas. En el siguiente punto nos piden determinar el número de espiras. Para tal sentido, utilizaremos la siguiente fórmula. Despejando n, obtenemos que h por longitud media entre la corriente. Para hallar h, usaremos el dato anterior, que es el campo magnético, que es 0,22 teslas. Para tal sentido, usamos este cuadro de h. Podemos visualizar que 0,22 teslas se encuentra entre 0,1 y 0,3 teslas. Para poder hallar el h exacto, tenemos que interpolar. Interpolando hallamos h 104 amperes vueltas metro. Para calcular la longitud media, vamos a nuestro núcleo de hierro, el cual ya está magnetizado. Y la longitud de cada lado del núcleo mide 18 centímetros y la longitud media mide 16. Tenemos cuatro lados, se sumarían 4 veces 16, obteniendo 64 centímetros. Pasándolo a metros serían 0,64. Ahora solo nos falta reemplazar los datos obtenidos. La H es 104 amperes vuelta metro por la longitud media que es 0,64 metros entre la corriente que es 0,5. Las unidades amperes se van, metros también y hallamos 133,12 vueltas. Ejercicio número 2. La empresa Eaton Perú, dedicada a la fabricación de electroimanes industriales para aplicación de izaje y manipulación de cargas metálicas, requiere desarrollar un nuevo modelo de electroimán operado por una grúa puente.
Este dispositivo será empleado para levantar bobinas metálicas pesadas durante las operaciones de carga, descarga y movimiento interno de materiales en planta. Con el objetivo de garantizar seguridad operativa, confiabilidad estructural y eficiencia energética, el equipo de ingeniería debe realizar el dimensionamiento electromagnético y eléctrico completo del dispositivo, tomando como referencia las condiciones reales de operación. Los datos base que nos dan es la masa de 1 tonelada o 1000 kilos, el factor de seguridad 1.5, la tensión que se aplicará a la bobina, 24 voltios en DC o corriente continua, el entre hierros de 2 centímetros, el número de vueltas es 1000, el conductor de 16 milímetros cuadrados, la permeabilidad magnética, la resistividad del cobre. Nos piden calcular la fuerza mínima requerida, el campo magnético y la corriente que circulará por la bobina. La fuerza mínima requerida para levantar el dicho objeto aplicaremos el peso por la gravedad, que sería 1 tonelada por 9.81, perdón, que es la gravedad, obtenemos 9810. Multiplicado por el factor de seguridad 1.5, obtenemos la fuerza 14.715 newtons. Ahora, para calcular el campo magnético, usaremos la fórmula que ya hemos visto anteriormente. Despejando, tenemos esto. Como ya tenemos la fuerza, solo nos falta calcular el área. El área de nuestro núcleo, cada área, tenemos tres áreas, mide 45 por 15 centímetros. Pasándolo a metros sería 0.15 por 0.45 metros. Multiplicado por 3, nos obtenemos el área total de 0.2025 metros cuadrados. Para calcular el campo magnético, reemplazaremos en la fórmula los datos obtenidos. La fuerza es 14.715 newtons por 2 por 4pi por 10 a la menos 7 entre 0.2025 metros cuadrados, obteniendo un campo magnético de 0.4273 teslas. Nos piden la corriente que circulará por la bobina. Para tal sentido, utilizaremos la siguiente fórmula, despejando la corriente, tenemos que el campo magnético multiplicado por el entre hierro dividido entre el número de vueltas por la permeabilidad magnética. Reemplazando los valores, el campo magnético es 0.4273 teslas, el entre hierro 0.02 metros, el número de vueltas 1000 y mu sub 0. Obtenemos que la corriente que circulará por la bobina es 6.8 amperios. Conclusiones. En conclusión, la ley de Biot-Savart constituye una herramienta fundamental para el desarrollo tecnológico, ya que permite comprender el comportamiento de los campos magnéticos generados por las corrientes eléctricas, facilitando así numerosos procesos industriales. Por otra parte, como se observó en los ejercicios anteriores, cuando una corriente circula por un conductor de cobre, se genera un campo magnético alrededor de él. Si éste se enrolla en espiras sobre un núcleo de hierro fundido, los campos magnéticos producidos por cada espira se superponen y concentran en el núcleo, incrementando significativamente la intensidad de campo. Este principio es la base fundamental de un electroimán. Por último, el uso controlado de campos magnéticos encuentra aplicaciones en múltiples áreas, como la medicina, la ingeniería eléctrica, los sistemas de comunicación, la automatización industrial y muchos otros ámbitos tecnológicos. Gracias, sería todo.